Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Ya estamos aquí en un nuevo martes en Casa con María. Vamos a disfrutar de nuestro encuentro de hoy. Estuvimos junto con Lorena Martínez disfrutando de una vendimia muy especial, Raíces. Fue el viernes en el Teatro Griego Chacho Santa Cruz. Uno de los mentores está con nosotros, Alexis Escudero. Bienvenido. ¿Cómo estás, Alexis? Muy bien, estamos muy bien. Bueno, felicitaciones por esa hermosa vendimia que disfrutamos. Exactamente, fue una vendimia desde el momento cero, cuando nos reunimos con las escuelas, cuando invitamos, ¿no?, a hacer una vendimia. Y uno que ya tiene experiencia en vendimia departamental, vendimia nacional, bueno, distritales, un montón de veces, aclaramos, esto no es un acto artístico. Un acto artístico, entra al escenario, baila, saluda al público y se va. Esto tiene cuadros que están vinculados unos al otro, que está a base de una línea argumental y cuenta una historia, ¿sí? Ningún cuadro es aislado porque todo se relaciona en este tema titulado Raíces. Bueno, pero no vamos a hablar más de raíces, vamos a dejar porque Lorena tiene unas notas que las vamos a compartir hoy, así que la vamos a dejar a nuestra columnista corresponsal y realmente una diosa. Se puso en Casa con María. Vamos a hacer vamos a llevar más identificación para que nos veamos más. También estuvimos con Nilda. Bueno, ya después van a ir al final las fotos de Choluleando. Pero, Alexis, se viene algo muy importante 21 y 22 de noviembre. Exactamente. Bueno, el Taller Municipal de Danza Folclórica Esencia, el cual tengo el honor de dirigir, integrado por 60 artistas adultos mayores. O sea, tenemos, la más chiquita tiene, 12 años, hasta 60 y algo, ¿sí? 60 integrantes de Esencia tiene. Y bueno, nosotros siempre viajamos a encuentros nacionales. Y nos surgió esta inquietud, esta cosa interna, che, San Rafael es hermoso, ¿por qué no invitamos a gente que venga a conocer San Rafael? De paso hacemos un encuentro, nos encontramos. El folclore, yo creo que la experiencia me ha dicho que es para unir, es para encontrarnos, es para reencontrarnos. Y eso, y muchas veces se estila entre los bailarines folclóricos o las agrupaciones, esto de las competencias. Yo cuando fui a un gran encuentro en Merlo, San Luis, ahí me hizo un clic, decir, wow, esto es el folclore. ¿Sí? El folclore es unir, el folclore es vivenciar la idiosincrasia regional de las agrupaciones de otras provincias y vivirlas, ¿sí? Ver la gente de Buenos Aires vestidas con pilchas gauchas, estancieros, como si fuera sacada un libro. Esa sensación me dio y dije, wow, esto es enriquecedor y esto es el folclore, el compartir, el abrazar, el felicitar al otro cuando termina de hacer su presentación. Bueno, contanos, 21 y 22 Cine Teatro Roma. Y hay muchísimas delegaciones confirmadas. Exactamente, sí, sí. Hay muchas delegaciones confirmadas. Se fijó esta fecha a principio de año. Y es increíble la respuesta, porque uno por redes sociales va contactando o por WhatsApp. Ah, tengo tu contacto, mira, hace el flyer, ¿no? Y los invita. Entonces, bueno, dejamos a como 3, 4 delegaciones porque se nos llenó el cupo, que ya están comprometidas para el año que viene.
Son 17 o 18 delegaciones, ¿sí? De 4 de Buenos Aires, de La Pampa, Río Negro, Entre Ríos, Neuquén, y 3 delegaciones de Chile, de Talca, Viña y Santiago. ¡Wow! Bueno, vamos a vivir 2 jornadas con folclore pleno de cada región, por supuesto. Exactamente, lo bueno es que cada grupo tiene 2 presentaciones por día, ¿sí? O sea que no solamente van a mostrar su idiosincrasia regional, sus modismos, porque cada región tiene su forma, ¿sí? La forma folclore, el folclore es el saber del pueblo, entonces cada conocimiento es distinto, regional. Los pampeanos bailan de una forma, Entre Ríos, bueno, nos van a llenar de chamamé. Nosotros no podemos bailar, los cuyanos no podemos bailar el chamamé como ellos, ni ellos pueden bailar la cueca cuyana como nosotros, porque Bien. es algo autóctono de la región, pero sí lo podemos compartir. Qué lindo, qué lindo. Bueno, toda la gente que nos está viendo y que quiere disfrutar de esas 2 jornadas, ¿cómo es el tema de la entrada? ¿Tiene un costo? Bien, a partir de esta semana se habilitó en la boletería del Teatro Roma. Eh, bueno, lo pensamos, dimos una vuelta a rosca a este encuentro, ¿sí? No se va a cobrar una entrada económica, pero sí decir, bueno, pidamos un alimento no perecedero desde el grupo Esencia. Ahora mando un saludo a todos porque todos se han puesto este evento al hombro. Pensamos decir, bueno, vamos a buscar una organización para colaborar. Pidamos un alimento no perecedero y bueno, una alumna, Laura, dice, bueno, yo colaboro con la Noche de la Caridad. Bueno, genial, Laura, le digo. Lo propusimos en el grupo, siempre se habla todo y le encantó la idea. Así que bueno, hasta las delegaciones les propuse esta idea y les encantó. O sea, como que tiene otro gustito este encuentro, además de encontrarnos. Bueno, el proyecto Esencia Baila fue declarado de interés departamental en el mes de septiembre. Y bueno, y uno de los pilares de esto, un encuentro de adultos mayores, aunque también hay jóvenes en el encuentro, que sea la base de este encuentro es que los adultos puedan envejecer saludablemente. Por supuesto que sí. Yo siempre digo, y me quedó grabado de don Rodolfo Ibáñez, que él decía, nos jubilamos del trabajo, pero no de la vida. Exactamente. Bueno, hay muchos que siguen trabajando, la gran parte son jubilados, y además de decir, bueno, es un hobby, no es un hobby, es una forma de vida el Es una folclore. pasión el folclore. Sí, es una forma de vida, es algo saludable, cultural, así que bueno, nada, invito a toda la gente que no siempre en ensayo estas últimas semanas, cae un matrimonio, cae una persona, mirá, yo bailaba antes, o yo, bueno, las puertas están abiertas, el folclore, pasá nomás, como el eslogan De San Rafael. de San Rafael, pasá nomás, y pasan y se sienten, le digo, mira, ¿querés quedarte a ver? Fíjate lo que hacemos. Y están 1 hora y bueno, va a haber 5 minutos y se van. No, se quedan toda la clase, a las 2 horas, y algo se quedan. Entonces después vienen, gracias, me encantó lo que hicieron, cómo se miraban, el pañuelo, la sonrisa, las danzas. Entonces, bueno, eso es el folclore, compartir, es algo saludable. Así que bueno, este encuentro va por ahí, ayudar a los que necesitan con un alimento no perecedero. A la Noche de la Caridad, que es una buena entidad a la cual formé parte durante 2 años y realmente es hermoso poder llevar un plato de comida, a quien realmente lo necesita. Exactamente, y como dije, o no sé si lo dije, cada delegación va a traer su cajita de mercadería. O sea que, Bien. además, bueno, de las entradas son 150 lugares, porque va a estar habilitado el sector de arriba del Teatro Roma, por día. O sea, son 150 entradas por día. Calculamos que vamos a reunir más de 300, 400 unidades de alimentos. Sí. Así que este encuentro va a dar que hablar y va a quedar en la historia. Bueno, ¿horario? El horario, 21-22, bueno, el viernes es feriado, a partir de las 18 horas hasta 23 horas, aproximadamente un poquito más de 23 horas. Y tengo el honor de presentar a las delegaciones. Voy a estar allí como la presentadora oficial de Esencia Baila. Alexis, muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente por todo lo que estás haciendo. Un año muy cargado, pero bueno, con proyectos que paso a paso se van cumpliendo.
Hola Andrea, bienvenida como siempre. Hola María Inés, gracias por invitarme nuevamente. Usted es ya parte de esta gran familia, así que bienvenida. Bueno, hoy te iba a preguntar, vos que sos bromatóloga, porque me quedó muy latente lo ocurrido con padre e hija en nuestro departamento de Valle de Uco con un tema de botulismo. Y dije, ops, se encendió una lámpara roja allí y dije, ya comienza las temperaturas elevadas, ¿qué pasa con las conservas? El botulismo, el tema de hoy. Sí, la verdad es un caso bastante triste que todavía está en recuperación y se dice que ha sido por salsa de tomate casera. Entonces por ahí está bueno lo que me preguntás, porque nosotros culturalmente en la zona de Cuyo, y ni te cuento en zona más del interior, de distrito, hacemos conservas caseras. Entonces un poco entender que hay alimentos o conservas a nivel caseros que no se pueden hacer, lo tenemos que dejar para la industria alimentaria. Bien. Pero en este caso fue por salsa de tomate casera, que hasta hace poco tiempo el tomate era considerado seguro para hacerlo en casa sin algún aditivo. ¿Qué pasa? El Clostridium botulinum es la bacteria que produce la toxina que enferma y da esta enfermedad tan complicada que se dice el botulismo. Pero para que se genere esa toxina dentro de una conserva, ¿y a qué vamos a llamar conserva? A un alimento que lo ponemos en un frasco en donde el líquido de cobertura es el líquido del mismo alimento, agua, sal, agua o azúcar, y que yo voy a taparla y voy a generar un medio de anaerobiosis, es decir, sin aire, y son estos alimentos que yo después voy a pasar a una estantería a la despensa de mi casa. Eso sería un poco también conserva. ¿Qué llamamos conserva casera? Son conservas caseras. Conservas caseras. Pero tenemos que ver que hay conservas caseras que hoy podemos hacer. Por ejemplo, tiene que ver con otro concepto que es el pH o la acidez de los alimentos. Los alimentos para hacer conserva segura a nivel casero tienen que ser con un pH menor a 4,5. Por ejemplo, una fruta, el durazno, el membrillo, la pera, la ciruela, eso es que el líquido de cobertura es agua y azúcar, ¿verdad? Inclusive uvas. Inclusive uvas, ¿verdad? Eso sí lo podemos hacer porque juega el tema del rol del pH, que es muy importante, que tiene que ser menos de 4,5. ¿Qué está pasando ahora? Y ahora vamos al meollo de la cuestión, con las salsas de tomate o las conservas de tomate. El tomate era considerado seguro para hacer en la casa con el líquido de cobertura de tomate, el triturado, el tomate en perita con su líquido de cobertura, el triturado, el tomate molido, lo podíamos hacer. Tomate con albahaca, trocitos de ajo. Hay, bueno, un montón de conservas que se hacen con la base de tomate. Bien, ¿qué pasa? Por una cuestión, hasta hace unos años, 10, 15 años, teníamos una variedad de tomate solamente. Luego las variedades fueron cambiando genéticamente porque la misma industria lo requería para mejorar el transporte, para que no se hicieran daños en los transportes de los camiones, llegaran bien a la fábrica o al mercado. Han variado y al variar genéticamente tienen más agua y aparte de eso tienen un pH más elevado. Hoy en día he estado hablando con analistas o con laboratoristas que hay tomates o salsas que ya tienen 4,7 o 4,8 de pH. Entonces, yo no puedo meter esa materia prima a un frasco en donde se le dan las condiciones de anaerobiosis, porque si se le dan esas condiciones puede generar la toxina botulínica en ese frasco. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso? Entonces, ahora vamos a hablar otra cosa importante para considerar. El Clostridium botulinum, que está en la naturaleza en una forma de espora, por ejemplo, si yo paso por un mueble mi dedo y hay tierrita, es posible que haya espora de botulismo en el ambiente. Lo tenemos en el ambiente. En épocas también de viento, nosotros tenemos vientos en forma permanente, sí, vivimos en un desierto. Últimamente. Claro, y por ahí estamos haciendo salsa de tomate también afuera en un lugar no limpio, que pasa el perrito, que hay viento, que no también limpiamos bien la tierrita de ese tomate y puede llegar a tener Clostridium botulinum naturalmente.
yo lo meto a un frasco, ¿verdad? Y no lo acidifico, que ahora viene el consejito para todas las amas de casa, que tenemos que, si hacemos tomate en casa, de aquí en más y en esta temporada que se viene, tenemos que acidificar por kilo de pulpa de tomate, tomate entero, triturado, preparamos un fuentón, por ejemplo, de 10 kilos, por kilo tenemos que agregar 25 mililitros de ácido acético, que es el vinagre. Vinagre de alcohol o vinagre de manzana. Ya hay hasta boletines oficiales del INTA, el Ministerio de Salud, que están todo el tiempo concientizando o mandando boletines, pero por ahí uno en la vida diaria no toma esa conciencia o no lee esas cuestiones, pero se viene trabajando hace un tiempo. Bien. Y es para acidificar toda esa pasta y recién ahí envasar. Envasamos y luego lo llevamos a baño María, pero tenemos que acidificar, es decir, que tenemos que incorporar una tecnología alimentaria que no estaba considerada a nivel casero. Vinagre. Vinagre, de alcohol o de manzana, no les digo de vino porque es muy invasivo el aroma y el olor. Eso, para que nos quede claro, Andrea, colocarlo antes de envasar. Mientras yo preparo toda la pasta y calculo tantos kilos y 25 mililitros. ¿Cómo lo puedo medir? Con una jeringa o con una cuchara sopera. Una cuchara sopera en medida casera es 25 mililitros. Bien, o sea, una cucharada de vinagre. Bien. A la preparación. A la preparación de tomate, en este caso. Ahí vos le podés agregar albahaca, ajo, todo lo que vos quieras. Vos sabés que no, lamentablemente, porque volvemos a lo mismo. Si yo agrego ajo, albahaca, pimentito, que también es un mal hábito, y por favor les digo a las amas de casas que no lo hagan, yo estoy aumentando el pH, o sea, lo estoy bajando por un lado y lo estoy aumentando. Bien. Porque son hortalizas que tienen más de 4 o 5 de pH, 5 promedio de pH. Entonces, la salsa de tomate o el tomate en casa es solo tomate con acidificación. Y hasta antes de estos casos y de que también fueron pasando, no era conveniente agregar estas cosas ricas a la salsa. Todas esas salsas de distintos estilos se lo dejo a la industria. Y vamos a hablar de otra cosa importante. La industria tiene tecnologías que se llaman autoclaves, que son grandes ollas a presión, que son esterilizadores, en donde aumento la temperatura a un nivel de 220 grados por tanto tiempo, controladas con bromatólogos, analistas, ingenieros. En cambio, en el baño María que nosotros tenemos a cielo abierto, sí. ¿Y a qué temperatura hierve el agua en San Rafael? 98, 100 grados. El Clostridium botulinum, esa esporita que está en el ambiente, se destruye a 115. Bajo ninguna manera nosotros a baño María casero podemos llegar a esa temperatura por la presión atmosférica que tenemos. Mira vos. Esa es toda la explicación del botulismo y todos los consejos a considerar. Y decirles a las amas de casa y a las tías, a las abuelas y a las primas que no digan esa frase, yo siempre lo hice así, nunca me va a pasar nada, porque pasa. Y cuando pasa son cuestiones muy graves que las personas necesitan antitoxinas y hasta incluso personas mueren inmediatamente. Bueno, para tenerlo muy en cuenta a la hora de preparar salsas en casa. Gracias, Andrea. A vos. Marina, bienvenida, ¿cómo estamos? Hola María, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí disfrutando de este martes en Casa con María, por supuesto. Bien, bueno, vamos hoy a hablar de una palabra que está como muy impuesta en la sociedad. Y ya veníamos hablando en las últimas semanas de, la frecuencia arcoíris, que fue el último programa, hablaba un poco de las emociones, cómo representa, ¿no?, esta parte mística a lo cotidiano, a lo más simple, ¿sí?, lo que vivimos el día a día. Y quiero hablar un poco de la palabra empatía. Estuvimos hablando del ego, positivo, negativo también. Y realmente una palabra que hace como mucho ruido hoy en la sociedad actual, ¿no? Sí. Es decir, cuando uno se considera empático, cuando uno conecta verdaderamente con esa emoción, ¿sí? Y no crear las modas, como yo digo, ¿sí? Como estamos en el mundo en donde estamos despertando, estamos sanando y ver a la otra persona, todos somos empáticos, todos tenemos que usar esta palabra. Entonces,
muchas veces... Siempre decimos empatía, tenés que ponerte por un ratito en el lugar del otro. Exacto. Para ver qué se siente, qué siente y cómo vive tal o cual situación. Exacto. Entonces, bueno, quiero hablar un poquito de esta emoción, que es una emoción que siempre estuvo, como que sale, se vuelve a guardar, sale, se vuelve a guardar, ¿sí? Y en realidad, mayormente siempre, bueno, lo más, hoy está como el decir, bueno, tenés que ser un poco empática, la sociedad tiene que ser un poco más empática en poder ver lo que está pasando verdaderamente alrededor, ¿no? Yo cuando estamos en un proceso de sanación, realmente el agradecer, ¿sí? Y saber en un momento como parar el tiempo y observar solamente lo que está pasando alrededor mío, ahí es cuando uno conecta con esta vibración tan alta que es la gratitud, ¿no? Empieza a agradecer, gracias por estar hoy donde estoy, por ser quien soy. Y obviamente que lo que te lleva a ese nivel de conciencia son las experiencias, que uno lo desarrolla a través de la vida, ¿sí? Las experiencias las desarrollamos a través del día a día, a través de este espacio de tiempo, de este cuerpo físico, y en donde vamos representando todos los días y vamos pasando por toda la variedad de emociones, ¿no? Entonces, bueno, la empatía para mí es una palabra muy compleja, y cuando realmente está ahí como en el cartel o en la frase hecha, yo digo, ay, ¿qué es lo que sucede, no? ¿Cómo se imponen las modas? Porque en realidad la empatía es una emoción que realmente se puede sentir cuando hay una experiencia vivida que te asemeja o te hace espejo a la otra persona. Hay muchas Sí, personas que le cuesta ser empáticos. exacto, sí, porque según el nivel de vibración, mientras nosotros más vibremos en una gratitud, más empático vamos a ser con la otra persona. Y mientras más vivencias y experiencias tengamos, más vamos a tener conocimiento de esta palabra tan compleja. Yo digo, ¿no? Doy un ejemplo muy criollo, muy analítico y capaz que hasta un poco controvertido, pero es decir, quien estuvo realmente en una burbuja, en un castillo de oro, y quiere ser empático con alguien que ha pasado un montón de desarrollo de experiencias vividas en la vida, y es muy difícil, porque realmente es una palabra que se va desarrollando, no una palabra, es una emoción, perdón, que se va desarrollando a lo largo de las experiencias vividas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ahí es cuando nosotros decimos, cuando nos vibramos en una unidad, ¿no? Ese pulso que se va haciendo de la humanidad, ¿no? Y unidad, cuando nosotros vivimos en común unidad, ¿sí? Cuando hacemos esa comunidad es en donde podemos vibrar en comunidad. Entonces esa palabra común es justamente lo que encierra y lo que hace este círculo tan gigante de amor y realmente empatía. Entonces creo que hoy la sociedad, ¿no? Cuando sale Marina a la calle y representa un día cotidiano, soy un espejito que va vibrando a todo lo que me rodea, ¿no? Y justamente es ahí cuando uno va siendo consciente cada vivencia que vas teniendo en el día, en la semana y en todo este encuadre, ¿no? De tiempo, espacio en el que estamos viviendo, el calendario, que nos unifica y nos hace estar en presencia en el día a día. Entonces ahí podemos desarrollar con conciencia las experiencias físicas. Las experiencias físicas las desarrollamos a través de los campos sensoperceptivos y se representan a través de emociones, ¿no? Hay experiencias que me van a hacer sentir bien, que me van a hacer sentir en bienestar, en abundancia. Hay experiencias que me van a hacer sentir en miseria, ¿sí? En dificultad, en inseguridad, en miedo. Y bueno, y ahí entraría como esta palabra, ¿no? La empatía. Y yo realmente considero, yo siempre digo que yo soy la dueña de mi verdad, pero no de la verdad tuya ni de todas las personas que me rodean, cada uno tiene su propia verdad. Y yo hoy quiero compartir mi verdad. Entonces, para mí la empatía deja de ser una moda para ser una palabra muy profunda, ¿sí? Y un significado muy profundo, a la cual está como enraizado en muchas experiencias. Y creo que realmente la empatía va a vibrar cuando un ser humano realmente esté conectado con la gratitud, con la abundancia, y realmente ahí puede ver, ¿sí? La situación del otro, ¿sí?
Y muchas veces esta parte de representación, ¿no? Que cuando decimos vibramos en unidad y realmente somos empáticos porque sentimos lo que puede suceder en tal lugar, ¿sí? O lo que le puede suceder a tal persona, pero hay algo ahí, un código muy finito de ADN, un filamento, que a mí me conecta con eso, con esa experiencia, ¿sí? Por algo que yo viví, que yo representé, ¿sí? Y que yo es solamente estar en presencia. Entonces ahí se activa y ahí es como que se activa este sistema espejo y me hace espejar al otro y realmente ahí puedo empatizar con esta situación. Cuando uno empatiza, ¿qué es lo que sucede? Se eleva, ¿sí? La frecuencia, la vibración y ahí es en donde entra la conciencia de amor. Entonces ahí es donde se produce la sanación. O sea, empatía y amor van de la mano. Muy de la mano, muy de la mano. Yo digo, para tenerlo en cuenta. No puedo ser empático si no vibro en amor. Y no puedo ser empático con el otro si realmente no soy empático conmigo misma, ¿sí? Conmigo mismo. La elección empieza en casa. Exacto. Entonces, bueno, me estuvo ahí resonando esta palabra que siempre para mí fue muy compleja, porque cuando muchos, ay, no, estás empatizando, hay que ser más empático. ¿Y realmente somos empáticos? Si yo soy una persona que todo el tiempo me estoy autocastigando, todo el tiempo no soy noble conmigo misma, no soy respetuosa conmigo misma, no me brindo amor a mí misma, y es muy difícil que yo pueda ser empático con otra persona, porque primero es con uno. Entonces, cuando yo me empatizo conmigo misma, sé ver, ¿sí?, mis errores, sé ser autocrítica positiva, sé vibrar en este ego positivo, este ego negativo, realmente ahí puedo empatizar. Y esto va no solamente para la persona individual, ¿no? Va para instituciones, va para un montón de sistemas que realmente están mal utilizando y dándole una mala vibración a esta energía que es tan bonita, y esta palabra, y que tiene tanto significado y tanta profundidad. Tenemos que ser empáticos, primero con nosotros mismos y después con el prójimo. Exacto. Esa es la idea, ese es el objetivo del día a día, ¿no? Y ser agradecidos sobre todo. Exacto. Por cada momento vivido. Yo creo que estamos en esa conciencia, en esa coherencia. Cuando realmente entro en esta vibración de empaticidad con el otro, realmente vibro en una conciencia de amor, y ahí cuando realmente, eso siempre digo, y no es lo mismo desear que decidir, ¿sí? Desear me conecta con los sueños, me conecta, y cuando yo decido, realmente estoy en presencia y estoy anclada aquí y ahora para justamente poder hacerme consciente y responsable de lo que yo quiero crear. Gracias, Marina. No, gracias a vos, María. En Casa con María. Ya está con nosotros Cecilia Del Ángelo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Marinés. Estoy feliz una vez más de estar aquí con vos. Arrancando la semana. ¿Qué más puedo pedir? Arranca el lunes, nosotros hoy es martes, pero bueno, arrancando la semana en Casa con María. En Casa con María. Hoy nos visita una profe ejemplar para mí y muy importante en el ámbito de la docencia. Muchos la deben conocer, ya se van a enterar de quién hablo. ¡Wow! Bueno, vamos a la nota entonces. Bueno, hoy estamos acá en Casa con María para presentar a una docente, a una profe que muchos la quieren, muchos la aman y además para muchos es de inspiración, de motivación, como para mí, por ejemplo, ¿no? Hoy vamos a conocer a la profe Carolina Elward. Bienvenida, Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ceci? Muchas gracias por la invitación, la verdad que es un placer estar acá. Soy fan, lo sigo en YouTube, así que siempre estoy atenta a todos sus invitados.
¿Cómo te presentarías profesionalmente para quienes aún no te conocen? Bueno, soy profesora de lengua y literatura y después soy una amante de la literatura, una lectora voraz. Siempre me presento así, me gusta mucho leer, es lo que más hago y lo que más me disfruto de mi profesión. Y bueno, también la docencia y ser mamá también es algo que he deseado y trato de ejercer. Habrá que preguntar cómo lo hago, porque yo puedo decir que lo disfruto, ahora habrá que ver qué dicen mis hijos y mis hijas de eso. Seguro que también dicen que sos una mamá excelente. Tenés más de 20 años de experiencia en la docencia, ¿verdad? ¿Qué cambios importantes viste en la enseñanza desde que comenzaste hasta estos tiempos, a lo largo de tu carrera? Cuando me recibí en el 2006, la verdad que, por ejemplo, en la literatura juvenil y la literatura infantil casi no existían en el profesorado. Siempre cuento que arruiné generaciones, aunque siempre las tengo en contacto y siempre me escribo con ellos, que ya son profesionales, que están acá en el ámbito de San Rafael y que otros han ido. Pero digo, arruiné generaciones porque yo daba literatura que nos daban a nosotros como formación, pero porque había una escasez de literatura infantil y juvenil, que bueno, después a lo largo de ir estudiando, conociendo y siguiendo leyendo, fui conociendo. Entonces, digamos, hoy sí hablamos de que hay una literatura juvenil, una literatura que está presente en las escuelas secundarias que antes hacía falta. Excelente. ¿Qué beneficios? Bueno, sabemos nosotros como docentes que ya la conocemos, pero ahora para que te conozcan un poquito, sabemos que vos aplicás el enfoque DUA y es bueno, nosotros en este bloque de discapacidad somos re fan del DUA y bueno, también de todas sus implicancias en las planificaciones. Sabemos que vos lo aplicás y no solo que lo aplicás, sino que lo compartís con otros docentes. Sos como te decía, una gran motivadora para muchos que te conocemos. Vos ya sabemos que lo aplicás. ¿Qué te llevó a incorporar este enfoque en tus planificaciones? Bueno, un poco esto de la presentación. Soy mamá y tengo un hijo con TEA. Entonces, también, digamos, antes de que Camilo tuviera su diagnóstico, siempre fue como una inquietud, y me pasaba en la secundaria que, por ejemplo, algunos docentes se negaban a trabajar con adaptaciones, que en esa época eran adaptaciones, y siempre había algún directivo que me decía, Caro, ¿no te animás? Y yo, sí, me animo, no tengo problema hasta el día de hoy, me animo a muchas cosas. ¿Ves lo que yo digo? Entonces empecé a investigar, a trabajar, y bueno, cuando vino el diagnóstico de Camilo, a los 5 años, conocí a Marisa Jara, que también tiene un hijo con TEA, y la verdad que las dos, siendo docentes, nos fuimos formando, primero en adaptaciones curriculares, después nos fuimos formando en DUA con Silvana Corso. También empezamos a dar una cátedra en el IES de la Tuel que se llamaba Adaptaciones Curriculares, después la llamamos Educación Inclusiva, y fuimos la verdad que pioneras en ese sentido porque nos formábamos y también porque la lucha es como mamás, ¿no? O sea, nosotros también entendemos que muchas de las cosas que nos pasan, también, digamos, tengo una asociación que se llama Familias Genias, que también tiene que ver con eso, ¿no? Que la docencia y ser madres nos ha convocado a pensar la educación inclusiva. Entonces, el DUA para mí ya no es solamente un enfoque metodológico como docente, sino una postura de vida, ¿no? Una postura de entender que el mundo no es para algunos, sino que el mundo es para todos. Qué privilegio escucharte, Carolina, y qué placer también. Hay muchas cosas que podemos seguir charlando acerca de esto. ¿Vos me podrías compartir un ejemplo práctico, algo sencillito, donde podemos aplicar el DUA en una estrategia que utilices para garantizar la accesibilidad y la participación de todos en un aula heterogénea, por ejemplo? ¿Hago alguna cosita, algo? Sí, mira, yo soy profesora de didáctica de la literatura en el profesorado de primaria, en el profesorado de secundaria. Entonces, para mí la didáctica siempre tiene ese enfoque de pensar en el estudiante, ¿no? De pensar que el estudiante, y sobre todo cuestionarnos las cuestiones, digamos, lo que nosotros como docentes hacemos, ¿no? Lo que nosotros como docentes necesitamos pensar en ese estudiante. Entonces, yo creo que la primera estrategia que es siempre el diagnóstico, ¿no?
poder pensar qué quiere este estudiante, cuáles son sus intereses, de dónde parte, y también la relación con el mundo, ¿no? Porque muchas veces los docentes creemos que el mundo no se mete en la escuela y el mundo está presente constantemente. Entonces, no sé, hace muy poquito estuve trabajando ciencia ficción en la escuela secundaria donde trabajo, y obviamente el Atlas y el cometa y toda la discusión se metió adentro del aula, y vimos videos y comentamos, ¿no? Y estudiantes que tienen o no tienen discapacidad, poder entender ese mundo también en relación con la escuela. Entonces, digo, ver videos, mostrar audios, o sea, escuchar audios, siempre lo manipulativo. Yo siempre trato de que mis clases tengan algo de recortar, pegar, hacer, que lleva a que a los estudiantes les guste mucho hacer con las cosas. Entonces, mientras leemos, hacemos algo con las manos, y eso generalmente es lo que les promueve hacer cosas. O, no sé, por ejemplo, con la escuela secundaria del polivalente, leemos cuentos y después salimos a caminar, ¿no? Como los peripatéticos, como los filósofos. Hace mucho tiempo esto de volver a estar vivo, de respirar. Y bueno, no salimos afuera en la plaza porque hay que buscar resolución 1000 y todo un montón de cosas que nos pasan a los docentes, sino salir a caminar por la escuela, subir las escaleras, bajar, conversar, ¿no? Y los chicos realmente sienten, ¿no? Cuando vuelve al aula, ¿no? Se siente distinto de haber salido a conversar sobre el cuento que habernos quedado ahí. Así que a veces por ahí nos pasa esto con el DUA, que pensamos que tenemos que tener la tele, el internet o las cuestiones como más novedosas, y a veces es simplemente volver un poco a hacer esas cosas que se han perdido, ¿no? La conversación, el caminar, el estar con otros. Ayer lo hablaba por un poco con mis estudiantes, volvernos a sentir un poco vivos, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Estas estrategias manipulativas, de caminar, de respirar, nos ayudan a estar aquí y ahora. Entonces nos traen, generalmente por ahí si uno se puede dispersar, si tiene algún pensamiento, alguna dificultad, está pasando por algún desafío, tiende a irse. Y en cambio, con estas estrategias nos ayudan a poder estar aquí y ahora, escuchando, disfrutando, viviendo la actividad que estamos planteando. Es hermoso lo que estás diciendo, Caro. Muchas gracias por esto. Otra de las cosas que es importante que voy a destacar, que Caro dijo que una de las estrategias fundamentales que tenemos que tener los docentes es un buen diagnóstico. Teniendo un buen diagnóstico podemos ampliar muchísimo el abanico de posibilidades que damos a los chicos que tienen alguna dificultad o algún desafío para el aprendizaje. Eso es fundamental. Y además que siempre cuando uno hace una estrategia diversificada y propone, no solamente le sirve al estudiante con esa situación, sino que le va a servir a otros. O sea, eso es fundamental, pensar que yo puedo darle una opción a un estudiante que dibuje en vez que escriba el cuento, que lo haga una viñeta, y resulta porque le dificulta la escritura o porque tiene alguna cuestión, y resulta que a 3, 4 otros estudiantes les encantó la idea de dibujar. Entonces, no hay que pensar el DUA como algo particular para una situación en particular, sino opciones para que los estudiantes puedan irlos. Y otra cosa que también se plantea es que, bueno, si uno da opciones, los chicos eligen la más fácil, ¿no? Y en realidad no tiene que ver, o sea, en realidad ahí es la cuestión docente. O sea, si yo hice una opción más fácil, obviamente, como cualquier persona, vamos a hacerla más fácil. Entonces, poder pensar opciones que tengan el mismo grado de dificultad, y también entender que lo que a mí me parece más fácil, quizá a otro no le parezca tan fácil. A mí me parece muy fácil hablar, no me pongo nerviosa cuando tengo que conversar con alguien, y hay gente que entra en pánico y que le pasa mal. Entonces yo no puedo pensar que lo que para mí es muy fácil, a otro le va a ser muy fácil. Importantísimo. Caro, mira, vamos a dejar en pausa esta conversación. Te voy a invitar para un próximo programa. ¿Vos te animás a volver? Sí, yo cuando quieran, no tengo problema. Bueno, no se muevan, vuelvan al próximo programa, que vamos a estar charlando y compartiendo con Carolina, siguiendo con estas ideas y estas estrategias que nos está compartiendo y aprendiendo junto con ustedes.
Malco, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, espectacular. Un gusto. El gusto es nuestro de que ya formes parte de esta gran familia. Bien. Malco, el viernes 14 fue el Día Mundial de la Diabetes. Exactamente. Sí. Fue el Día Mundial desde el año 1991, que la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Diabetes conmemoran el natalicio de Friedrich Banting junto con Charles Best, que fueron los fundadores o los que generaron la insulina en el año 1921. A partir de ahí fue un hito para la salud, ya que anterior a la insulina no había un tratamiento específico para la diabetes y tenía mucha mortalidad. Eso te iba a decir, antes de ese año, los que sufrían de diabetes no tenían solución. Exactamente. Y bueno, desde el año 91 que se comienza a promover, se determina esta fecha con la intención de generar más concientización en la población. Y para tener una idea, la estadística habla de que 1 de cada 10 personas tiene diabetes. En Argentina aproximadamente 4 millones de personas están con diabetes, incluso casi la mitad no se encuentra o no lo sabe que lo tiene. Eso te iba a decir, hay mucha gente que no sabe que tiene diabetes. Exactamente, sí. Por eso es importante la promoción, la educación en la diabetes y incentivar a todas las personas que incluso pueden tener factores de riesgo como obesidad, factores tanto ya sea familiares de diabetes. ¿Es hereditaria la diabetes? Sí. Tiene alta carga hereditaria, sobre todo de la diabetes tipo 2. Es la diabetes más frecuente, que aproximadamente un 90% de la población dentro de lo que es diabetes se encuentra con este diagnóstico. Bien. Es más poco frecuente la diabetes tipo 1, pero bueno, como esta enfermedad es tan epidémica a nivel mundial, nosotros hacemos la concientización justamente para esta fecha. La diabetes tipo 1 se caracteriza por qué... ¿Por qué causas? Eso, ¿qué causas? Sí, la diabetes tipo 1 es una diabetes que se da más en niños y adolescentes, aunque se puede dar en cualquier edad, nada más que la mayor frecuencia se encuentra en ese grupo etario y tiene más que ver con una enfermedad autoinmunitaria, o sea que las defensas atacan al páncreas, que es el que genera una hormona, la insulina, a través de la célula beta, que le llamamos nosotros, y al no poder producir esta hormona, hace que no se pueda metabolizar el azúcar que nosotros incorporamos con los alimentos. Esta es una enfermedad que te lleva indefectiblemente a la utilización de insulina. En cambio, la diabetes tipo 2 es una enfermedad donde hay un problema en la utilización de la insulina, o también que puede ser en la producción, pero se genera una insulinoresistencia y muchas veces no necesariamente necesita tratamiento de insulina. Ahí pueden actuar fármacos. ¿Bien? O sea que para conocimiento mío y de la audiencia, los diabéticos tipo 1 son insulinodependientes. Exactamente. Indefectiblemente van a llegar a una insuficiencia ¿De absoluta. por vida? De por vida, y van a llegar a una insuficiencia absoluta de insulina. Entonces el tratamiento va a ser directamente la utilización de insulina. Bien. ¿Y en la 2? En la 2 ya podemos jugar un poquito más con los fármacos vía orales, dependiendo la gravedad, y ahí es el tema del tratamiento oportuno, porque diagnosticarlo de una forma reciente hace que evitemos complicaciones tanto a nivel de retina, de riñón, de corazón, de nervios, y esto lo podemos manejar desde un inicio con tratamiento fármacos vía orales. Bien, o sea que el órgano que todo ser humano puede tener afectado es el páncreas, entonces. En el caso de la diabetes, exactamente. En el caso de la diabetes. Es el páncreas. Hay
en la clasificación. Decimos diabetes 1, diabetes 2. ¿Hay otro tipo de diabetes? Totalmente, hay otras causas de diabetes, si bien son menos frecuentes, hay un tipo de diabetes que se llama diabetes gestacional, se da en el embarazo. Por lo general son pacientes no diabéticos, pero con factores de riesgo y tienen en forma general, es una diabetes que cursa durante el embarazo y termina con el embarazo, con cierta predisposición a ser diabetes en el futuro, una diabetes tipo 2, por ejemplo. Bien. Las mamás o futuras mamás, por allí cuando van al ginecólogo y le hacen los controles, allí se descubre entonces. Exactamente, hay un protocolo donde todos los ginecobstetras realizan un estudio donde se miden los niveles de glucemia, o le llamamos curva de tolerancia oral a la glucosa, donde se determina si la paciente tiene niveles elevados de glucemias, que son niveles diferentes a los niveles que podemos diagnosticar en una diabetes tipo 1 o tipo 2. En las futuras mamás, es decir, las mujeres embarazadas, por allí también revisan el tamaño del bebé, porque muchos dicen, este es un super bebé. Exactamente, y sí. es una lucecita que se enciende. Sí. Es una de las complicaciones que puede tener la diabetes en la gestación, lo que llamamos nosotros bebés, niños macrosómicos. Son generalmente tienen un cierto peso, que eso va a comprometer el embarazo, el parto de la mamá, ¿no? Bueno, entonces si estás embarazada, mamá, consulta, siempre es bueno consultar al médico para prevenir, sobre todo. Exactamente, sí. Bueno, pero más allá de eso, bueno, ya hablamos de la diabetes gestacional, pero ¿cómo se puede detectar una diabetes en una persona normal, común, que no tiene síntomas, no tiene nada? ¿Cómo se detecta? Bien, muy bien lo que dijiste, no tiene síntomas. Muchas veces, o en la mayoría de los casos, la diabetes es asintomática. Bien, no podemos detectar los valores elevados de azúcar hasta que llegan a un cierto rango donde puede, o después de cierto tiempo, que puede generar alteraciones ya evidentes. Pero para que se entienda, generalmente los pacientes que presentan alguna sintomatología es orinar mucho, sobre todo en la noche, tener mucha sed o un hambre incontrolable y un descenso de pesos que no se puede establecer o no se hace una dieta. Y el paciente baja de peso y dice, bueno, qué bien que estoy muchas veces, pero cuando hacemos los niveles glucémicos, medimos los niveles glucémicos, están por encima de los valores de referencia. O sea que también puede afectar a las personas delgadas. Totalmente, sí. Si bien hay una predisposición con respecto a personas con sobrepeso, obesidad, también se puede dar en personas delgadas. Es ahí donde los diabéticos tipo 1, donde cobran bastante relevancia, porque generalmente los niños, los adolescentes que tienen este tipo de diabetes son delgados. Ah, mira vos. ¿Y cómo ya cuando sos diabético o insulino dependiente, podés llevar una vida normal? Totalmente. Se puede llevar una vida normal, siempre con ciertos cuidados, donde hablamos más que nada del tratamiento como si fuese las patitas de una mesa, donde hablamos de alimentación saludable, actividad física, utilización de los fármacos, una buena utilización de los fármacos, y todo eso va a ser encaminado con un equipo médico que justifique, digamos, el tratamiento en una buena educación. Sobre todo. Exactamente. Malco, muchas gracias. No, por favor. Final para nuestro programa de hoy. Nos reencontramos el jueves aquí en nuestro living en Casa con María. Gracias.